Una muñeca que podría cambiarlo todo. En un barrio olvidado de una pequeña ciudad, Ana vivía con unos pocos juguetes y un corazón tan grande que se sentía como un océano desbordante. Lo que más quería era su muñeca, una figurita de trapo desgastada que había estado con ella desde que podía recordar. Pero un día, mientras jugaba sola en su pequeño patio lleno de tierra y sueños, vio a Beatriz. La niña, vestida con los ropajes de una vida exquisita, se movía en una burbuja de lujo. Sin embargo, las miradas que intercambiaron le hicieron sentir que Beatriz estaba tan sola como ella. Una idea loca brotó en su cabeza: regalarle su única muñeca. Esa tarde, Ana subió al pequeño monte que dominaba el barrio, con la muñeca cuidadosamente envuelta en un trapo limpio. El sol se ponía, tiñendo el horizonte de un color anaranjado, como si el cielo presagiara un cambio. Con cada paso que daba, su corazón latía con más fuerza, una mezcla de valentía y miedo que le erizaba la piel. Ana levantó la muñeca y con un susurro casi imperceptible le ofreció el regalo. Beatriz frunció el ceño, como si no pudiera entender cómo alguien tan pequeño podía tener un gesto tan grande. Pero cuando los dedos de Beatriz tocaron la muñeca, algo mágico ocurrió. Un estremecimiento recorrió la casa y un ruido sordo las envolvió. Colapsaron las imágenes de lujo y felicidad que parecían encarnar su vida. Un eco de risas ahogadas, secretos y lágrimas brotó desde el interior. Las dos niñas se miraron, sus mundos completamente opuestos ahora entrelazados por un simple gesto. Sin embargo, esa conexión espontánea no pasó desapercibida. Un viejo rival de Beatriz, un chico de su pasado, apareció repentinamente, lleno de rencor y dispuesto a desmantelar cualquier atisbo de amistad. Ana no podía ver la sombra acercándose. Apenas sintió el escalofrío que se apoderó de Beatriz. Mientras eso ocurría, un secreto crujió por dentro de la muñeca que Ana había entregado. La madre de Ana, Ki, la tensión en el aire se había vuelto espesa, como una tormenta que amenaza con desencadenar su furia. Beatriz se debatía entre el lujo de su hogar, donde la soledad se había vuelto una compañera constante, y la conexión genuina que Ana le estaba ofreciendo. ¿Podrían superar las barreras que las mantenían separadas? Las mentes de ambas niñas bullían con preguntas inquietantes y horas de confusión. El brillo de la muñeca, ahora manchada por la tierra de Ana, parecía reflejar más de un mensaje que un simple regalo. Lo que debería ser un acto amable se transformó rápidamente en un laberinto de emociones intensas, donde el dolor, la lealtad y la verdad desafiarían todo lo que conocían. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiere. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Ana y Beatriz se miraban a los ojos, un mundo de emociones cruzando entre ellas. Pero el momento de conexión se interrumpió de repente. Un grito desgarrador cortó el aire, como un cuchillo afilado. Era el chico que había aparecido, un viejo rival de Beatriz. Su cara era una mezcla de rabia y desprecio. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasaba? «¡Eres una traidora!», gritó el chico, apuntando con un dedo tembloroso hacia Ana. «¿Cómo te atreves a entrar aquí? No necesitas a nadie más». Beatriz, atrapada en su confusión, retrocedió un paso. Ana sintió una presión en el pecho. ¿Estaba arruinando todo? Pero antes de que ella pudiera reaccionar, el chico hizo un movimiento brusco. En un instante, las palabras se convirtieron en acción. Corrió hacia Ana y le arrancó la muñeca de las manos. El sonido del trapo desgarrándose resonó como el trueno. Ana sintió que el mundo se le venía abajo. La muñeca,
su tesoro. Ahora estaba en manos de alguien que no entendería su valor, pero como un eco de su madre, las palabras en su mente resonaban: ¿quién eres realmente? El chico agitó la muñeca en un gesto desafiante. Las risas y murmullos de las ventanas cercanas se tornaron en un silencio sepulcral. Todos estaban mirando. Beatriz, con su cara pálida, pareció dudar por un segundo. Se dio cuenta de lo que estaba en juego. El lujo que la rodeaba iba más allá de las paredes de su casa. Había algo más profundo. «Devuélveme mi muñeca», gritó Ana, con la voz temblando. Sus manos se cerraron. El miedo se intensificó, un nudo en su garganta. Fue entonces que todo cambió. La muñeca, antes simple y desgastada, empezó a brillar con una luz inesperada, un destello que iluminó la oscuridad del momento. Las dos niñas se quedaron mirando, atónitas. El chico, sorprendido, soltó la muñeca, como si algo en su esencia le quemara las manos. Ana se lanzó hacia la muñeca. Mientras la recogía, las miradas de todos se fijaron en ella. La luz crecía, envolviendo a las dos chicas. «¿Qué está pasando?», exclamó Beatriz, su voz llena de sorpresa. La muñeca era más que un simple objeto. Era un medio de conexión, un mensaje oculto. De repente, la voz de Ana se alzó fuerte como una campana. «Eres más que la niña que vive en una mansión. Tienes una vida dentro de ti, una vida que merece ser explorada». Los murmullos crecieron entre la multitud. El chico, confundido, empezó a retroceder. Las risas apagadas en la casa de Beatriz regresaron a sus oídos, como olas rompiendo en la orilla. Pero había más. En medio de la luz, un secreto estaba a punto de revelarse. Ana sintió un golpe interno. Mientras las luces danzaban, un sonido gutural resonó desde la muñeca. No era solo una muñeca. Guardaba recuerdos, secretos. Y el espacio se llenó de ruidos, murmullos, susurros de risas y llantos. La muñeca empezó a hablar. Ana y Beatriz se miraron, aterrorizadas y fascinadas a la vez. «¿Quién eres realmente?», susurró la muñeca, resonando como un eco de las voces desde el pasado. La pregunta flotaba en el aire. Ana y Beatriz intercambiaron miradas llenas de miedo, pero esta vez también de desafío, algo civilizatorio, un llamado a descubrir quiénes eran. Desde lejos el chico se congeló, temiendo lo que no podía entender. Cuando la luz se desvaneció, las dos chicas quedaron de pie, unidas. Pero el verdadero misterio apenas comenzaba. ¿Qué era esa muñeca y qué secretos de sus pasados ocultaba? La atmósfera estaba cargada. El viento soplaba, arrastrando susurros de un futuro incierto. Ambas sabían que todo había cambiado, y lo único que quedó en el aire era una pregunta ardiente. ¿Podrían afrontar la verdad que la muñeca llevaba consigo? Ana y Beatriz, atónitas, se miraron sintiendo el peso de lo que había sucedido. La muñeca, que parecía descansar en la corriente de luz, había hecho vibrar algo profundo en su interior. Pero esa sensación de conexión se desvaneció rápidamente cuando, de repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era el viejo rival de Beatriz, que se había recuperado del shock y ahora observaba la escena con una expresión de furia desatada. «Esa muñeca no es solo un juguete», tronó el chico, su voz cargada de rabia. «Es la razón de todo lo que ha ido mal en nuestras vidas». Ana sintió un nudo en la garganta. Se preguntó qué significaba eso. La multitud, que antes había estado expectante, se sumió en murmullos confusos. Se agacharon, susurrando entre ellos, preguntándose qué historia se ocultaba detrás de todo esto. Beatriz, completamente confundida, miró en dirección a su rival y luego a Ana, buscando respuestas. La muñeca, que había sido un símbolo de amistad, ahora parecía ser un objeto que desataba viejas heridas. Su corazón se aceleró. «¿Qué quieres decir?», preguntó Beatriz,
intentando no mostrar su temor. Pero su voz tembló, revelando una vulnerabilidad que ella creía haber ocultado. El chico dio un paso hacia adelante, haciendo que todos retrocedieran un poco. Ana sintió una presión en su pecho. Su instinto le decía que algo horrible iba a suceder. «Tu madre». El chico se detuvo, durmiendo en cada palabra, como si una explosión inminente estuviera a punto de estallar entre ellos. Ella fue quien provocó todo. Ella es la razón por la que todos estamos atrapados aquí, separados. Ana sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué estaba diciendo? No podía ser verdad. Pero los rostros de la multitud, llenos de curiosidad, comenzaron a hacer eco en su mente. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Ese silencio denso en casa de Beatriz, las miradas furtivas entre sus padres, los rumores que nunca obtuvo. «Cierra la boca», gritó Beatriz, sus ojos llenos de lágrimas. Pero había una chispa de duda en su mirada. Ana podía verla. La incertidumbre se deslizaba entre ellas como un veneno. Fue entonces que algo inesperado ocurrió. La muñeca brilló nuevamente, pero esta vez el resplandor reveló sombras en el suelo. Unas figuras emergieron, pequeñas y distorsionadas. Eran proyecciones borrosas de recuerdos, momentos que parecían haber sido olvidados. Ana dio un paso atrás. Un escalofrío recorrió su columna. Todos miraban con asombro mientras las sombras contaban historias de risas, pero también de peleas y traiciones. «¡Esto es una locura!», exclamó el chico, mientras las proyecciones se hacían más evidentes. Las imágenes de Ana y Beatriz de bebés jugando juntas, entrelazadas con escenas de discusiones entre adultos. La actualización del dolor crudo se resbaló en el ambiente como un grito silencioso. Ana sintió que el pulso de su corazón gritaba. ¿Qué secretos había guardado la muñeca? ¿De verdad sus propias vidas estaban tan conectadas como sugería el chico? Entonces, otra figura emergió de la sombra. Era la madre de Ana. La imagen era etérea, una mezcla de tristeza y amor. Cuando sus ojos se encontraron con los de Ana, la niña sintió una avalancha de emociones. Pero en lugar de sonreír, la imagen de su madre parecía llorar con una tristeza infinita, como si supiera algo que Ana no. El chico balbuceó palabras incomprensibles. La multitud estaba en silencio, mientras algo profundo se rompía dentro de Ana. La pregunta que había dejado caer la muñeca ahora resonaba con más fuerza. ¿Quién eres realmente? Tras un instante de confusión, la figura de la madre tomó la palabra, su voz vibrante como un eco del pasado. Tienes que descubrir la verdad, Ana. La vida no es solo lo que ves. Antes de que pudiera terminar, todo se llenó de una luz cegadora. Ana y Beatriz se agarraron las manos, mientras el miedo se convirtió en incertidumbre. Nunca habían esperado esto. Nunca habían imaginado que así comenzaría su verdadera aventura. Y en medio de todo, Ana sintió que no solo estaban en juego sus historias, sino algo mucho más grande. ¿De qué estaba hecha realmente la conexión que llevaban dentro? Una pregunta trágica flotaba en el aire. Si las respuestas estaban escondidas, ¿cuál sería el precio por encontrarlas? Ana y Beatriz estaban quietas, las manos entrelazadas, cuando la imagen de la madre de Ana desapareció en una explosión de luz. Pero aquella luminiscencia no era la única cosa en el aire. De repente, un temblor sacudió el suelo, y un silencio recorrió la multitud como una ola de incertidumbre. El viejo rival de Beatriz, todavía agazapado en su furia, dio un paso adelante. Pero no estaba solo. Un grupo de sombras emergió de la oscuridad. Figuras conocidas que eran parte de sus vidas, pero que nunca habían imaginado ver allí. Eran adultos, familiares y amigos, las caras de aquellos que habían estado en sus historias, pero que siempre habían estado a cargo, tomando decisiones sin consultarles,
Ana sintió un nudo en su estómago cuando reconoció a su padre. Allí estaba, mirándola con una expresión de profundo arrepentimiento. Pero su mirada no era solo sobre ella, se centraba también en Beatriz. Y eso le vino como una punzada. «Ana», comenzó él, su voz temblando, al igual que las manos de Beatriz. «Debemos hablar. Hay cosas que debes saber». Las palabras de su padre se desvanecieron en el aire, como si alguien hubiera apagado el sonido. El chico que había iniciado toda la conmoción miraba a su alrededor, su rencor desvaneciéndose para ser reemplazado por confusión. «No», gritó Beatriz, girando hacia su rival. «Esto no tiene nada que ver contigo». Ana tenía la mente en blanco. Lo que estaba sucediendo era demasiado. Se acercó a su padre, preguntándose qué verdad podría revelar, qué terrible secreto la había mantenido alejada de su madre y de tantos otros en ese mismo lugar. Y fue entonces que el chico, en un impulso de desesperación, sacó algo de su bolsillo. Era un viejo colgante, su brillo apagado por el tiempo. «¿Este colgante?», exclamó, apuntando hacia Ana. «Es de tu madre. Estuvo entrelazada con nuestra historia desde el principio». Un frío recorrió el cuerpo de Ana. ¿Su madre? La muñeca, el mensaje, todo tenía que ver con ese colgante. Beatriz, aún con su rabia, dejó asomar su miedo. «¿Qué quieres decir?». Su voz temblaba, reflejando la inquietud. Las palabras del chico parecieron calar hondo. La multitud ahora murmullaba con un aire de anticipación, listas para escuchar una revelación que ninguna de las chicas había esperado. Aquella voz familiar y entrelazada en su vida podía ser más peligrosa de lo que creían. Ana, sintiendo el peso del momento, dio un paso hacia adelante. «Dímelo, dime por qué todo este drama». Pero el chico estaba tan aturdido como ella. Dejó caer el colgante al suelo, donde rebotó varias veces antes de detenerse, y el sonido que hizo resonó como un disparo en el aire quieto. Ana y Beatriz se miraron, compartiendo el mismo miedo, la misma osadía. Pero entonces, algo inesperado. La muñeca, ahora apartada en el suelo, emitió un resplandor. Su luz brillante iluminó las caras asombradas del grupo, revelando cada emoción, cada secreto oculto. Beatriz cerró los ojos en un intento de bloquear lo que venía. Ella sentía que no podía seguir adelante. Una sombra de su pasado la acechaba. «No, eso no puede ser cierto», susurró, enfrentando a la oscuridad. Pero el chico miró hacia las sombras y con un grito desesperado dijo: «Es la verdad. Lo que hicimos, lo que pasó entre nuestros padres, todo está conectado». Ana sintió que el mundo se le venía encima. ¿Qué había estado guardando? En la confusión, un eco reverberó, el mismo eco que había sonado cuando la muñeca había hablado. La pregunta de su madre resonó con más fuerza que nunca. «¿Quién eres realmente?». Y justo en ese instante, las sombras comenzaron a susurrar secretos, voces conocidas que iban tejiendo una trama de dolor y traición, pero también de esperanza. La atmósfera se cargó con preguntas, cada mirada profunda y resonante. Ambas chicas estaban a punto de enfrentarse a una revelación que cambiaría todo, pero ninguna de ellas sabía qué tan profundo se adentrarían en eso. La verdad estaba ahí, en el aire, lista para ser descubierta. ¿Podrían soportar el impacto de lo que estaba por venir? El pulso de sus corazones se aceleró, la incertidumbre flotando entre ellas. La muñeca estaba en el centro, brillante y poderosa, pero había un misterio más grande que ni siquiera habían comenzado a comprender. ¿Qué era aquello que sus padres no querían que supieran? La pregunta permanecía en el aire, como una sombra acechando, mientras Ana y Beatriz se preparaban para un final inesperado. Ana y Beatriz se miraron. La tensión en el aire era palpable. Las sombras de sus padres estaban allí, como fantasmas de un pasado inquietante. El chico,
con el colgante en sus manos, parecía tener el control de una situación que se tornaba más oscura por segundos. «Ese colgante», empezó Ana, el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué tiene que ver con nosotras?». Beatriz, aún tensa, apretó la mano de Ana. Ella también necesitaba respuestas. La multitud, ansiosa y expectante, contenía el aliento. Fue un momento de silencio casi sagrado, y en ese instante todo cambió. Antes de que el chico pudiera contestar, un grito desgarrador surgió de entre los espectadores. Una mujer, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, rompió la tensión. Al verla, Ana sintió que el mundo se desmoronaba. Era su madre. No la había visto desde que era pequeña, pero su presencia era inconfundible. «Ana, hija», lloró mientras corría hacia ella, su voz llena de desesperación. Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaba pasando? La historia que había vivido, la necesidad de respuestas, todo parecía sacudirse en su interior. ¿Por qué estaba aquí, después de todos estos años? «¡Mamá!», exclamó, parándose en seco. Beatriz se giró para mirar, confundida y asombrada. La madre de Ana se detuvo frente a ella y su mirada se llenó de miedo. «No debí devolver», susurró, como si la realidad la aplastara. El chico, en medio de todo, aprovechó la confusión para avanzar, queriendo aprovechar la verdad en la atmósfera. «Tu madre es la razón por la que estamos aquí, Ana», gritó con furia. «Ella es quien trajo la maldición a nuestras vidas». Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La multitud comenzó a murmurar. «¿Maldición?», articuló Beatriz, temblando. Ahora todas las miradas estaban fijas en la mujer que había salido de la nada y que provocaba tanto pavor. Ana, abrumada por la emoción, preguntó: «Mamá, ¿qué significa esto?». Pero antes de que su madre pudiera contestar, el chico, fuera de sí, gritó: «Tu madre y mi padre siempre supieron lo que pasaba. Lo que hicieron destruyó todo». Las palabras fueron como un rayo que iluminó el cielo. Ana sintió un frío helado invadirla. Se dijo a sí misma que no era verdad, que todo esto no tenía sentido, pero el dolor de su exposición era demasiado. «¿Por qué no nos lo dijiste?», susurró Ana, mirándola a los ojos, buscando una respuesta que nunca llegó. La madre de Ana se llevó las manos a la cara. Estaba quebrada, su imagen desenfocada entre lágrimas. «No era mi intención, Ana. Su voz tembló. Pero había cosas que no podía dejar salir. Había promesas que romper. Beatriz, sin poder contenerse, preguntó: «¿Qué promesas? ¿Qué hiciste realmente?». La multitud estaba en un silencio tenso, cada persona esperando una respuesta que podría cambiar todo. La revelación parecía estar al alcance. Ana podía sentir un ardor en su pecho, una necesidad urgente de saber la verdad. Pero cuando su madre, tambaleándose, finalmente abrió la boca, un estruendo resonó por todo el lugar, interrumpiendo su respuesta. Un rayo de luz, un zumbido fuerte, como si el cielo estuviera partiendo, se precipitó hacia ellas. Era como si el tiempo se detuviera. Todo se volvió borroso, y la imagen de su madre se desvaneció. Un halo de luz brilló, envolviendo a Ana y Beatriz, empujándolas hacia atrás, mientras el caos estallaba a su alrededor. Ana cerró los ojos, sintiendo la presión del aire. Cuando los abrió, se encontró en un lugar diferente, en una habitación oscura y fría, con un olor a humedad y polvo. Beatriz estaba a su lado, temblando. «¿Dónde estamos?», preguntó la chica, aturdida. Ana no sabía qué responder. Un escalofrío recorrió su espalda. Miró a su alrededor y descubrió que la muñeca estaba allí, en una mesa, brillando con una luz tenue. Sin embargo, la luz no era la única cosa que iluminaba la habitación. Había algo más, algo oscuro, escondido en las sombras que ahora se movían a su alrededor. En la penumbra,
una figura emergió, silenciosa. Ana sintió el terror apoderarse de ella. Era alguien que nunca esperó ver, una figura familiar, que había estado en su memoria desde que era pequeña. Era su padre, con una mirada aguda y una expresión dura en su rostro. Ana, su padre comenzó, pero su voz se cortó, ahogada por el miedo en sus propios ojos. Un nuevo giro, un nuevo misterio. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué secretos más estaban a punto de ser revelados? Ana y Beatriz intercambiaron miradas confusas, sabiendo que todo lo que pensaban sobre sus vidas había sido un engaño. Ana y Beatriz se quedaron mirando a su padre, cuya sombra se proyectaba amenazante en la oscura habitación. El ambiente se sentía denso, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Los murmullos de la multitud resonaban en sus oídos, formando una ola de ansiedad. Ambos corazones latían descontrolados, tratando de procesar lo imposible. «Papá», susurró Ana, con la certeza de que necesitaba respuestas. Pero él no parecía listo para hablar. Su mirada se dirigió a las sombras danzantes que emergían del rincón, como si temiera lo que podrían revelar. Beatriz, aún sosteniendo la mano de Ana, apretó su agarre. Había miedo en sus ojos y un destello de determinación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz firme, aunque temblorosa. «Debemos explicarte», empezó su padre, pero las palabras se ahogaron en un estallido de luz. La muñeca comenzó a brillar nuevamente, pulsando con una energía intensa que iluminó toda la habitación. Era como si estuvieran atrapadas en un mágico torbellino de secretos. De repente todo se detuvo. Ana sintió que una onda de calor atravesaba su ser. En un instante, la figura de su madre apareció de nuevo, en medio de la luz deslumbrante. Su rostro, aún lleno de tristeza, contrastaba con la brillantez que la rodeaba. «Ana, escucha», dijo con voz temblorosa, mirándola con una intensidad desgarradora. «Tu padre y yo hicimos algo horrible». Un grito ahogado surgió de entre la multitud. La verdad parecía estar a punto de ser revelada, pero también se sentía el temor. «¿Qué hiciste, mamá?», preguntó Ana, con toda la fuerza que pudo reunir. No quería engañarse más. Necesitaba saber. La muñeca guarda no solo recuerdos, sino también secretos que nunca debieron ser. Las sombras detrás de ella comenzaron a susurrar, como si la historia misma rogara ser escuchada. Ana se dio cuenta de que había más en juego. ¿Y si la muñeca no era solo un objeto? ¿Y si era una llave para abrir algo que todos parecían temer? El chico, que había estado callado hasta ahora, se acercó a su padre con furia renovada. «Ana, has destrozado todo», gritó, haciendo eco de sus propios rencores. La multitud contuvo el aliento, sabiendo que algo monumental estaba a punto de ocurrir. Dando un paso adelante, el chico desenfundó el colgante, aún brillando con un resplandor tenue, y gritó: «Este colgante es la razón de nuestra maldición. Tú y tu madre la unisteis, y no solo a nosotros, sino a todos aquí». Ana sintió que el aire se le escapaba. Su padre se quedó paralizado, y un escalofrío recorrió la columna de Beatriz. La atmósfera se volvió pesada. Los susurros de la madre de Ana se entremezclaron con los gritos de la multitud. «¿Qué maldición?», preguntó Beatriz, sus ojos abiertos de par en par. «¿Qué tiene que ver la muñeca con todo esto? Ella era el símbolo de nuestra unión, pero también de nuestra caída». La madre de Ana miró al chico, y más que miedo, había un reconocimiento en sus ojos. Ana sintió cómo su corazón se disparaba. Algo cambiaba en su interior. ¿Y si la verdadera historia era aún más oscura de lo que todos creían? Sus recuerdos la atrapaban en un ciclo de confusión. La muñeca, el colgante, la mirada angustiante de su madre. Todo empezaba a encajar en una pesadilla. Fue entonces cuando una explosión repentina resonó fuera de la habitación.
Las paredes temblaron, y el pánico se extendió entre la multitud. Las luces de la sala comenzaron a parpadear, y Ana sintió una oleada de terror. Lo que estuviera por venir no podría ser bueno. ¡Nos están acechando!, gritó el chico, su voz levantando una alarma en todos. Pero, ¿quiénes eran ellos? ¿Era la verdad que se relacionaba con el colgante? ¿O había algo más grande en juego que los dos mundos que habían intentado unir? Un estruendo sacudió el ambiente, y en ese momento las sombras comenzaron a girar, tomando forma. Una figura emergió, oscura y amenazante, y el grupo gritó. ¿Era una manifestación de lo que habían ocultado? Ana y Beatriz se miraron, el miedo reflejado en sus ojos. ¿Qué está pasando?, susurró Beatriz, aún temblando. Las sombras se movieron más cerca, la oscuridad envolviendo a todos. Ana sabía que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre, y al mirar a su alrededor, con su madre, su padre y el chico enfrentándose a un enemigo desconocido, solo una pregunta resonó en su mente. ¿Podrán enfrentar la verdad que todos han esquivado durante tanto tiempo? Y justo antes de que la enigmática figura pudiera dar otro paso adelante, la muñeca emitió un estallido de energía, iluminando la sala nuevamente y revelando que tal vez la conexión entre ellos era aún más poderosa y peligrosa de lo que habían imaginado. ¿Qué secretos aguardaban en la penumbra, listos para desatarse? La inquietud crecía, pero también la esperanza. El misterio apenas comenzaba. Ana y Beatriz se aferraban a la mano de la otra, sintiendo el latido frenético de sus corazones. La luz de la muñeca destellaba intensamente, llenando la habitación de un resplandor tembloroso. Todo a su alrededor. La figura oscura avanzaba, y cada paso hacía que un escalofrío recorría sus espinas. «¡Stop!», gritó Andreas, el chico del colgante, su voz cargada de terror. La multitud contuvo la respiración. El aire se volvió pesado y lleno de expectativa. Nadie sabía a qué se refería, pero todos lo sintieron. Las sombras comenzaron a moverse como serpientes, expandiéndose alrededor de la sala, mientras la figura oscura se revelaba más. Ana se sintió atrapada. Su respiración se intensificó. ¿Era su madre la causa de todo? ¿El colgante? «La verdad no puede quedar en la oscuridad», gritó la madre de Ana, y su voz sonó como un eco entre la penumbra. La multitud se murmuró, confusa. ¡Tú eres la razón!», dijo Andreas sollozando de rabia, mientras apuntaba con el dedo a la madre de Ana. «Todo este caos se originó por ti». Ana sintió que el corazón se le hundía. La mirada de su madre era uniforme, pero llena de pánico. «¿Qué hiciste?», preguntó Beatriz, temblando, viendo cómo cada palabra cortaba el aire. El miedo era tangible. La figura oscura dio un paso adelante, un rostro amistoso, pero aún así sombrío. El abuelo de Beatriz. Su mirada era serena, pero sus ojos brillaban con algo más. Ana sintió un sudor frío que le corría por la frente. «Están todos conectados», dijo el abuelo con una voz profunda, cargada de secretos. «Todo se origina en la unión de esas dos. Nunca debieron haber estado juntas». Esa frase penetró como un rayo. Ana sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. ¿Qué quería decir con eso? Beatriz se volvió hacia ella, buscando respuestas. «¿Qué estamos unidas? ¿En algo malo?», susurró, los ojos llenos de confusión. «No». «No puede ser», gritó Ana, desvaneciendo las dudas. Pero no pudo evitar sentir la opresión en su pecho. Esa sombra estaba claramente atada a sus propias historias. La atmósfera se volvió tensa. El abuelo continuó. «Toda la verdad está sellada dentro de la muñeca. Ella no solo muestra recuerdos, también encierra decisiones que tomamos sin considerar las consecuencias.
Andreas levantó el colgante en un gesto de desafío. Esa maldición está ligada a sus vidas. He pasado años escuchando a mis padres, susurros sobre traiciones, sobre cómo nuestras familias sufrieron por decisiones egoístas. Gritos y murmullos comenzaron a surgir entre la multitud, voces llenas de conmoción. Nadie podía creer lo que estaban oyendo. La mirada de Beatriz, una mezcla de miedo y determinación, se volvió hacia Ana. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, su voz temblando como el viento. Ana sintió el dolor creciendo en su pecho. La verdad comenzaba a desenredarse de la confusión, pero era un hilo peligroso que temía arrancar. «Yo no quise esto», exclamó su madre, la desesperación resonando en su tono. «Tomamos decisiones hace años, pero nunca quise que terminara así». Pero antes que nadie pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un grito desgarrador resonó en el aire. Andreas cayó al suelo. El colgante se desvaneció de su mano. Las sombras se agitaron, como si respondieran a su dolor. «¡Andreas!», gritó Beatriz, pero el chico no se movía. Una figura gigantesca surge del entorno. Un rostro antiguo, arrugado y malvado, que tenía el cabello negro y ojos ardientes. Era un espectro, surgido de un lugar oscuro. Ana sintió que el aire se le escapaba. La sala se volvió un caos. El espectro sonrió maliciosamente. «¿Listos para enfrentar las verdades que han sido enterradas?», dijo, su voz resonando como un trueno. Ana y Beatriz se miraron, sus corazones palpitando de terror. Todo lo que habían creído cambiaría, toda la historia y las relaciones que habían conocido. Justo cuando pensaban que todo había llegado a un clímax, algo aún más aterrador se asomaba en el horizonte. ¿Estaban preparadas para el secreto devastador que conectaba sus vidas? ¿Podrían resolver la historia que había comenzado mucho antes que ellas y que se creía perdida en las sombras? La pregunta colgaba en el aire, tan oscura y pesada como la figura que se alzaba frente a ellas. La conexión se reforzaba, pero ¿en qué dirección llevaría a sus corazones? La figura oscura ante ellos parecía cobrar vida, como una sombra que se estiraba y amenazaba. Ana sintió que su estómago se retorcía, y el miedo se aferró a su pecho como una garra. Todos los rostros alrededor estaban paralizados, expectantes, anticipando lo que se avecinaba. «Escuchadme», gritó el espectro con voz retumbante desafiando el silencio del lugar. «Vuestras historias están entrelazadas de formas que no entendéis. La muñeca, la forma en que se creó, lo que representa, es un catalizador. La verdad os ha sido escondida durante demasiado tiempo». Ana y Beatriz se miraron, nerviosas. La idea de que podían ser parte de algo tan grande y oscuro las hacía temblar. Pero antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, el ambiente se encendió cuando la figura oscura levantó su mano, creando un torbellino de energía que hizo temblar el suelo. «¡No!», gritó la madre de Ana, el rostro pálido. «¡No lo hagas!». El destello de luz atrajo la atención de todos, y en ese momento el colgante que tenía Andreas comenzó a brillar intensamente. Como si respondiera al espectro, la luz se intensificó más aún, llenando la habitación con una claridad que cortaba la oscuridad. Desesperada, Ana se lanzó hacia Andreas, buscando el colgante. Pero antes de que pudiera acercarse, una corriente de energía lo atravesó. Un grito desgarrador escapó de sus labios, y en un instante su cuerpo se desplomó al suelo. Al tocar la fría superficie, Andreas dejó caer el colgante. El estruendo resonó en el aire como un trueno. La multitud estalló en gritos. El caos reinó. «¡Andreas!», exclamó Beatriz, corriendo hacia él. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero cuando se agachó a su lado, se dio cuenta de que no estaba allí. El cuerpo de Andreas se desvaneció en un soplo de humo negro, dejando un ligero eco de gritos anticipados. El tiempo pareció detenerse. Las sombras comenzaron a moverse nuevamente, girando con más fuerza.
y por un instante el espectro mostró una sonrisa siniestra. Esto es solo el comienzo. Su voz resonó como un eco lejano en medio del pánico. Ana sintió la opresión en su pecho. Su corazón latía con fuerza. «¿Qué está pasando?», pensó. «¿Andreas está?» «Cállate», gritó Beatriz, levantando la voz por encima del caos. Pero su comentario fue ahogado por el creciente clamor. Cientos de preguntas llenaron el aire, miradas desesperadas, y aún así el sonido se enredaba en un caos absoluto. En medio de esa confusión, algo comenzó a cambiar. La muñeca, olvidada por un instante, comenzó a vibrar con una energía desconocida. Ana miró hacia ella, como si llamara su atención. «¡Espera! ¡La muñeca!», gritó Ana, pero Beatriz no la escuchó. La desolación de perder a su amigo la había consumido, y justo cuando todo parecía perdido, la muñeca estalló en un resplandor dorado. Era un brillo cálido y envolvente, una luz que parecía conectar de alguna manera su esencia con la del espectro. Las formas etéreas de aquellos que habían caído en el pasado empezaron a moverse en la habitación, dejando en claro que sus vidas estaban unidas no solo por la culpa, sino por la esperanza de una conexión perdida. Las imágenes de recuerdos compartidos llenaron el aire, desbordándose con risas, traiciones y un dolor desvelado. La voz de la madre de Ana resonó en el caos. «Debemos unirnos, no dejéis que la oscuridad os atrape». Ana sintió que una chispa de comprensión la atravesaba. La verdad sobre sus vidas y sus familias estaba surgiendo en una revelación inminente. Lo que el espectro había dicho resonaba en su mente. La muñeca, el colgante, todo tenía un significado que aún no lograban entender completamente. Pero antes de que pudiera conectar todos los puntos, una sombra más profunda emergió del rincón. Su forma era familiar, un rostro que hacía mucho no quería ver. «¡Mamá!», gritó Ana confundida y aterrada. La figura se acercaba rápidamente. «Ana, cariño». La figura era su madre, pero no lucía como la había recordado. Había tristeza y un aura oscura rodeando su presencia. «¿Quién eres? ¿Dónde has estado?». Ana sentía como si el mundo se le desmoronara. La figura se detuvo ante ellas, respirando con dificultad. «Lo que está en juego ahora afecta a todos. ¿Seréis capaces de enfrentar el destino que os espera?». Y con eso, el aire se cortó. La pregunta quedó en el aire, rodeada de vitalidad y misterio, mientras la multitud esperaba con ansiedad lo que estaba por venir. Ana y Beatriz se miraron, sus corazones palpitantes. Una nueva etapa de la historia se presentaba ante ellas, aunque el verdadero peligro y el profundo dolor que se avecinaban aún eran un misterio. ¿Podrían enfrentar la verdad que estaba a punto de revelarse? La figura oscura ante ellas permanecía quieta, como si estuviera esperando el momento perfecto para atacar. Ana y Beatriz se miraron, sus corazones latían juntos en un ritmo frenético. El aire estaba cargado de tensión, y la presencia de la madre de Ana parecía amplificarlo. Todos los ojos estaban fijos en ella. «¿Qué quieres decir con que nuestras historias están entrelazadas?», preguntó Ana, tratando de contener el miedo que se filtraba en su voz. La figura de su madre se mantuvo en pie, temblando, pero la luz que emanaba de la muñeca parecía estar filtrando la oscuridad que la rodeaba. «Tú y Beatriz son más que amigas, son parte de una historia que comenzó mucho antes de que naceréis». Su voz sonaba entrecortada, llena de dolor. Fue entonces que el chico, Andreas, quien aún se mantenía en el suelo, levantó la vista. Con un gesto de desesperación, gritó: «Esos lazos no son solo amistosos. Vuestra historia está marcada por un secreto oscuro». Y justo cuando la multitud contenía el aliento, un estallido de luz estalló en la habitación. La muñeca comenzó a brillar como si estuviera a punto de explotar, y las sombras alrededor de ella se retorcieron. Ana sintió una presión en su pecho, como si una mano invisible la estuviera apretando. La oscuridad pareció susurrar, llamándola,
atrayéndola hacia un abismo. ¡Ana!, gritó Beatriz, aferrándose a su brazo. «No te acerques». Pero era demasiado tarde. Un remolino de energía los envolvió, haciendo que sus cuerpos se sintieran livianos, como si estuvieran flotando. La luz de la muñeca los llevó a todos a un lugar que no reconocían. La habitación desapareció. Los murmullos se convirtieron en ecos lejanos, y en un instante todo cambió. Se encontraron en el mismo barrio donde todo había comenzado, pero la atmósfera era completamente diferente. Era un paisaje distorsionado, como un sueño convertido en pesadilla. Las casas estaban marchitas, las calles llenas de sombras que parecían moverse solas. Ana giró la cabeza, aturdida. Beatriz estaba junto a ella, su rostro reflejando angustia y confusión. «¿Dónde estamos?», preguntó Beatriz, casi en un susurro. Ana abrió la boca para responder, pero algo en el horizonte la detuvo. Una silueta familiar se acercaba, sus pasos resonando en el silencio que las rodeaba. Era un hombre, con una chaqueta vieja y una mirada llena de rabia. Era su padre. «¿Qué estás haciendo aquí?», exclamó Ana. Su corazón se detuvo en un instante, pero cuando él se acercó, algo no estaba bien. Su mirada era fría, un vacío que helaba la sangre. «¿De verdad pensabas que no sabíamos?», dijo él, su voz transformándose en un eco sombrío. El miedo brotó en Ana. «¿Sabíais qué?», preguntó, cada palabra saliendo llena de incredulidad. Todo su ser temía lo que él pudiera contestar. Él se acercó aún más, y la oscuridad pareció crecer a su alrededor. «Siempre ha sido una carga, Ana». El corazón de Ana se encogió. ¿Cómo podía decir eso? Su padre nunca había hablado de esa manera. La multitud que estaba en el fondo comenzó a murmurar, choqueados. Beatriz, visiblemente alterada, gritó: «Ana no es una carga. Deja de decir esas cosas». Pero él la ignoró, avanzando hacia su madre, quien había estado observando, desolada. «Todo esto es tu culpa», gritó. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Entonces el espectro regresó, y en sus manos un objeto brilló, el colgante de Andreas. La luz se volvió más intensa y comenzó a girar, creando un torbellino de energía. Ana comprendió. La figura oscura había estado alimentando sus miedos, los secretos que habían mantenido. ¿Podían librarse de esa maldición familiar? Un grito desgarrador resonó en sus cabezas. Era el mismo grito que había resonado cuando Andreas cayó. Era un eco de lo que estaba por venir. «La conexión nunca debió haberse roto», gritó su padre, mientras el colgante en el aire mostraba imágenes de recuerdos que Ana nunca había visto. La luz destelló, iluminando todo y revelando fotografías, escenas de su vida, pero también imágenes desgastadas de personas que jamás había conocido. Colapsaron, y el estruendo las rodeó. La falta de aquellas heridas abiertas, de aquellas conexiones rotas, le quebraba el corazón. Ana sintió el frío del pánico recorriendo su cuerpo. ¿Qué significaba todo esto? La oscuridad del pasado estaba alimentando una verdad desgarradora, una historia que las había llevado hasta aquí. ¿Cómo podemos cambiarlo?, preguntó Ana, su voz temblando. Pero la respuesta nunca llegó. La luz del colgante pasó a sus cabezas, y justo antes de que el enigma se resolviera, todo quedó en silencio. «¿Qué hay de nuevo?», preguntó Beatriz, todavía extasiada por la revelación. Pero en ese momento, una sombra se abalanzó sobre ellas, chasqueando los dedos y cortando cualquier esperanza. Y así, la épica se llena de preguntas. ¿Podían enfrentarse a lo que se ocultaba? ¿Y cuál sería el precio de la verdad? Las sombras acechaban, y en el aire flotaba un futuro incierto. La oscuridad parecía cobrar vida, y el terror envolvía a todos. Ana y Beatriz se miraron.
sus corazones latiendo al unísono mientras el espectro se acercaba, su presencia opresiva invadiendo el aire. Sin embargo, en medio del miedo, la luz de la muñeca fue intensificándose, iluminando la habitación con un brillo dorado que parecía desafiar a la oscuridad. «¡Detente!», gritó Ana, sintiendo la determinación brotar desde lo más profundo de su ser. Sabía que debían hacer frente a la verdad, sin importar cuán aterradora fuera. El espectro hizo una pausa, sorprendida por la valentía de las chicas. Beatriz, aferrando la muñeca con fuerza, explicó: «No somos las responsables de vuestros errores. No hemos hecho nada para merecer esto». El silencio llenó la habitación por un instante, dejando que cada palabra resonara. Las sombras temblaban a su alrededor, como si estuvieran indecisas sobre cómo actuar. Luego la figura oscura dio un paso atrás, como si hubiera sido golpeada por el valor de las chicas. «La culpa no es solo de los adultos», dijo la madre de Ana, cuya voz ahora fluctuaba entre el amor y la tristeza. «La historia seguiría repitiéndose si no enfrentamos el pasado». La luz de la muñeca brilló, y Ana sintió el impulso de recordarlo todo: las risas, las lágrimas, los momentos perdidos. Todo monumento al dolor que los adultos habían creado, y que ahora recaía sobre sus hombros. Entonces, con una fuerza renovada, gritó: «Juntos podemos romper este ciclo». Aquella afirmación fue el catalizador. El espectro, que parecía inmutable, se tambaleó ante aquellas palabras. Las imágenes de sus vidas comenzaron a proyectarse en la luz, visiones de lo que había estado oculto y la conexión entre ellos. Amores perdidos, amistades quebradas, promesas que nunca se cumplieron. Ana miró a su padre, atrapado en su propia tristeza, y sintió compasión. «Devuélveme el colgante», dijo, extendiendo la mano hacia Andreas, quien lentamente se levantaba del suelo. Con un guiño de complicidad, él le pasó el colgante brilla mientras el espectro volvía a acercarse. La luz que emanaba de la muñeca hizo que todo se detuviera, y con el corazón en un puño, Ana comprendió lo que debía hacer. «La conexión no se puede romper, pero sí cambiar», declaró, liberando la energía del colgante hacia el espectro, que comenzó a desvanecerse. Del mismo modo, los rostros de sus padres eran ahora espectros de sus propios secretos, revelando una verdad que necesitaba verse. Las sombras fueron disipándose y el espectro se desvaneció, dejando un silencio casi reconfortante. La habitación recuperó vida, y la realidad que las rodeaba se sentía más ligera. Ana y Beatriz se abrazaron. La amistad, el cariño, todo lo que construyeron a partir de su voluntad de afrontar lo que temieron, estaba vivo. La muñeca, que había empezado como un símbolo de tristeza, se transformó en un objeto de unión. Un nuevo día amanecía, y el barrio olvidado se llenaba de brillo, de potencial y esperanza. La historia de sus familias podría vivir más allá de sus errores. Tentativas de redención flotaban en el aire. «Hicimos lo que teníamos que hacer», susurró Beatriz mirando hacia el horizonte compartido. Pero en lo más profundo, una chispa de curiosidad quedó. Aunque la paz parecía haber llegado, Ana sabía que quedaban historias por contar. ¿Qué otros secretos escondían aquellas calles que habían pisado? ¿Y qué aventuras les aguardaban? Ahora era su turno de encontrar nuevos caminos, dejando atrás las sombras del pasado. Y antes de que la historia se desvaneciera, un sentimiento apremiante llenó el aire. «Escucha, es tu momento ahora. Debes suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartir tus teorías en la sección de comentarios. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta increíble comunidad. Tu apoyo es crucial
Vamos juntos hacia la próxima aventura.